Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con el maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, un conocedor de los temas electorales en nuestro país. Maestro Marco Antonio Baños, vamos, si nos permite, hacer un ejercicio de especulación. ¿Qué pasaría en la elección presidencial del 2024 con una reforma, suponiendo que la aprueban, con la reforma que presentó el presidente al Congreso? ¿Frente a qué estaríamos? ¿Cuál sería un escenario eventual? Pues yo creo que uno de los principales riesgos que van a pintar el escenario del 24 es que vas a tener una institución electoral que no va a tener toda la capacidad logística operativa para hacer una elección impecable, bien organizada, bien arbitrada. Se corre por primera vez el riesgo de que no todos los ciudadanos tengan su credencial de elector cuando la están actualizando o cuando cumpliendo 18 años de edad han solicitado inscribirse en el padrón. Y mira que también los propios consejeros han señalado en diversas reuniones, que los consejeros actuales, Uh -huh. que podría haber riesgo de no instalar las casillas. En ese nivel estamos, porque hoy día, Ricardo, pues instalar las casillas es un dato, no es un tema que le preocupe a la gente sabe que su Claro. casilla va a estar ahí, pero en el 24 esto podría no ocurrir así. Y luego, pues, si a la par de una candidatura impulsada, consentida por López Obrador al margen de la Constitución y de la ley, con una campaña absolutamente adelantada, como es el caso de Claudia Sheinbaum, si ella no ganara porque de repente surge, como ocurre en la política, no nada más de México, sino de cualquier país, alguna figura que concite el apoyo popular y haga que gane algún otro personaje distinto a Claudia Sheinbaum, pues yo creo que sí estamos en una situación donde los árbitros electorales no tendrían capacidad para poder detener los embates de la izquierda, que se vería lastimada y seguirían con el discurso de que les robaron la elección. Mira que lo digo no especulando, sino atento a lo que ha mencionado ya en varias ocasiones Pablo Gómez, como uno de los autores de esta iniciativa de reforma, que ha dicho que dejar fuera de la contienda, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, que viola constantemente la Constitución, y el tribunal dijo que le podía quitar el modo honesto de vivir a ella o a cualquier otro funcionario, pues Pablo Gómez ha dicho que podría haber violencia. Es increíble que el grupo gobernante se haga estos señalamientos como que si se tratara todavía del bloque de la oposición. Esto me parece que sí es preocupante para el país. Hay quienes han planteado, maestro Marco Antonio Baños, aquí lo hemos dicho, que más allá de un golpe de estado, un golpe al INE, es un golpe de Estado lo que está proponiendo desde el propio Estado desaparecer las instituciones para la alternancia en el poder, lo que en términos prácticos es un golpe de Estado. Sí, sin duda alguna, porque estás demoliendo no este ente abstracto que es el Estado de Derecho, que Morena pues ha dado a la tarea de no respetar. Lo hicieron desde la consulta hechiza aquella para el aeropuerto, Ujú. lo hicieron para desaparecer un conjunto amplio de obras públicas que estaban impulsando incluso gobiernos de los estados, lo han hecho para vulnerar las normas que les establecen restricciones en las elecciones y evidentemente la institucionalidad democrática la han roto, pero al ser desde el propio gobierno, es decir, estamos lastimando a la Constitución, estamos generándole un golpe que la daña de manera irreversible en el paquete de las normas democráticas que contiene y las leyes ordinarias, que obviamente pues vamos a tener que ir hacia un esquema de reconstrucción de estas situaciones y podríamos llegar al extremo de que por vía de estos cambios, que incluso muchos de ellos son inconstitucionales, pues podrías tener gobiernos amparados de la inconstitucionalidad que reviste muchas de las reformas que están impulsando ahora y que podrían, obviamente, pues llevar temas a la Corte, aunque la Corte, que vive su propia dinámica, dado que el 2 de enero habrá la votación para la nueva presidencia de la Corte, pues podría tener esas acciones de inconstitucionalidad y archivarlas ahí, dejar Claro. que terminen las elecciones y luego después resolver, como lamentablemente declararon, bien por declarar inválido aquel decreto interpretativo del concepto de la propaganda que liberó a los servidores en la revocación de mandato. Sí, nada más que lo hicieron mucho después de que fue la revocatoria, lo hicieron el 8 Claro. de noviembre, cuando esto ocurrió durante el mes de marzo de este mismo año. Hay dos ejemplos recientes en América Latina, maestro Baños, en donde
pues la división de poderes ha sido clave para sancionar los abusos del poder presidencial. Un caso fue en Argentina, en donde la expresidenta fue sancionada severamente. El segundo es Perú, en donde el presidente fue incluso destituido y enviado a prisión. Eh, ¿Cómo están precisamente la división de poderes y las instituciones mexicanas, los tres poderes, frente a este embate que tiene el poder presidencial? ¿Están sólidas, están débiles o de plano van a ser arrasadas? Mira, yo diría que en lo que se refiere a la división de poderes, es absolutamente lamentable cómo los legisladores de la mayoría, en muchas ocasiones incluido el Senado, han abdicado de su compromiso constitucional y de su obligación constitucional, lo digo más claro, de generar equilibrios en el ejercicio del poder, de no ser comparsa de los caprichos de López Obrador. Ahora van a desaparecer hasta los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscal y Administrativa. Esa parte, el Senado y en algunos momentos, bueno, en algunos momentos el Senado y siempre la Cámara de Diputados han, insisto, abdicado, se la pasan cantándole las mañanitas a López Obrador, profiriendo loas en favor del presidente de la República, que eso no corresponde a poderes que ejercen equilibrios y contrapesos. En el caso de la Corte, pues lamentablemente igual algunos espacios son del presidente y muchas de las decisiones se ven influenciadas por el propio presidente, aunque la Corte ha mantenido, digamos, en ese esquema un papel un poco más digno. Vamos a ver qué ocurre un poquito más adelante con el último cambio que le corresponderá todavía proponer a López Obrador de un ministro o ministra que tendrá que relevar a uno de los salientes. Entonces yo diría, tenemos una división de poderes lastimada, donde de nueva cuenta, como ocurrió muchos años con el PRI, pues los diputados y los senadores de la mayoría pues se han vuelto comparsa del poder. Y frente a eso, pues tienes instituciones autónomas, los órganos constitucionalmente autónomos, que también están severamente lastimados. Y solo pondría como ejemplo aquella lamentable destitución de la directora o presidenta de la CONAPRED, cuando aquella discusión por el foro donde participaría Chumel Torres y que no le gustó a la primera dama, y bueno, pues terminamos con la destitución de la presidenta de esa comisión, porque simplemente pues tenía una visión inclusiva, que es lo que le toca justamente a ese órgano, pero no es un oficialismo que esté dispuesto a recibir la crítica, no la aceptan porque los lastima.